Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupeni, Mari Mari Compu Wenui, bienvenidas, bienvenidos a Nutrancam, esta nueva edición que se emite por Walkintún TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Y estamos nuevamente en una edición para seguir compartiendo la conversación mapuche. Y para esta edición tenemos varias propuestas que tienen que ver justamente con la cultura mapuche, con la memoria y con la actualidad de nuestro pueblo a ambos lados de la cordillera. Para esta edición tenemos material que una parte tiene que ver con lo que ha sucedido en Bariloche Guaría, con dos actividades diferentes, diferenciadas en días. Una tiene que ver con el ciclo El Pueblo Mapuche Vive en la Universidad del Comahue. Otra tiene que ver con la presentación de la Buenofolie, la bandera mapuche en la escuela primaria número 16. Y por otro lado tenemos material de Gulumapu del encuentro Gualmapu Patagonia que se realizó en Panguipulli a fines de mes. De esta manera comenzamos Nutrancam. A principio de mes, de este nuevo mes, el mes de junio, se realizó el sexto encuentro del ciclo denominado El Pueblo Mapuche Vive, que es propiciado por el espacio de articulación mapuche. En esta ocasión se realizó una jornada de cultura mapuche en la Universidad Nacional del Comahue, la UNCO Bariloche, donde hubo diferentes actividades a lo largo de la tarde del viernes y vamos a compartir un poco, en principio, la palabra de Marcelo Alonso, que es el nuevo decano de la UNCO Bariloche, hablando acerca de estos espacios que abre la universidad pública para la cultura mapuche. Y por otro lado también vamos a escuchar a la lamien Vanessa Gallardo Yancaqueo, porque dentro de esta actividad también se dio un espacio para el aprendizaje del mapuzungún, el idioma de nuestro pueblo. Y finalmente vamos a compartir la conversación con sanmartiniano Painefil, que es del espacio de articulación mapuche, que nos habla justamente de esta jornada, este sexto encuentro El Pueblo Mapuche Vive, y además nos hace una reseña de todo el trabajo que vienen realizando a partir de esta propuesta. Sí, mi nombre es Marcelo Alonso, soy docente, investigador y decano actualmente de la Universidad Nacional del Comahue, del Centro Regional Bariloche de la Universidad del Comahue. Sí, la actividad fue planteada en el grupo de articulación mapuche, del cual forman parte algunos de los docentes de la Universidad del Comahue y también estudiantes. Entonces, en principio nos solicitaron espacio para desarrollar las tareas, las actividades, y nos invitaron a participar y bueno, creemos que este es un ámbito importante en que la universidad tiene que participar, al que tiene que dar lugar y con el cual debe comprometerse. Sí, en principio, como se mencionó en la apertura del encuentro, hasta nuestro logotipo es un cultrún, un símbolo mapuche. La universidad está en territorio de las provincias de Río Negro y Neuquén, que han sido territorio mapuche, y muchos de nuestros estudiantes, docentes y no docentes, son pertenecientes al pueblo mapuche. Y por otro lado, creemos que esto de la interculturalidad, el tema de integrar saberes y cosmovisiones es importante para dar lugar no al discurso único, sino el discurso múltiple, que haga que todo el mundo pueda tener
ver representadas sus ideas y poder discutirlas en la sociedad. La universidad creemos que es un ámbito, más allá de las enseñanzas específicas de cada carrera que se dicta, en donde se puede incluir y se puede discutir este tipo de aproximaciones, es decir, escuchar al otro e incluir lo que el otro plantea para que se construya un espacio común de conocimiento y de visión del mundo también. La universidad no es un territorio fácil para incluir esto de las multiplicidad de visiones y de cosmovisiones. Hay que trabajarlo mucho porque el desarrollo que tenemos nosotros en nuestros distintos tipos de trabajos a veces hace que uno tenga que ser más lineal, tener más certezas y bueno, en las carreras biológicas, por ejemplo, se trata de prueba, experimentación, en donde el tema de las interpretaciones es más difícil, ¿no? Entonces, nuestra universidad nació hace mucho tiempo en la ciudad y siempre intentó dar lugar a que la comunidad de Bariloche, el pueblo de Bariloche, acceda a sus aulas, ya sea como trabajador, ya sea como estudiante, ya sea como docente. Así que la verdad que por lo menos en esta etapa que se inicia, nueva gestión de la que me hice cargo hace 5 días, nos gustaría que más actividades como esta y más interacciones de distinto tipo tengan lugar en nuestras aulas, en este entorno que es el terreno que el CRUB tiene en el barrio Jardín Botánico y que se den más idas y vueltas, que es lo que los integrantes del pueblo mapuche y nosotros integrantes de otras etnias podamos intercambiar y podamos usar para construir un espacio común de conocimiento y de reproducción de la sociedad también, ¿no? Porque fuera de las aulas también tenemos que convivir y desarrollar actividades sociales y culturales, y estaría bueno que quienes pasen por estas aulas tengan eso como una forma de ver la cuestión también y no refugiarse en que lo que se ve en la tele o lo que se trajo de la casa es lo único posible. Un hecho político, podemos decir, que fue la declaración que hizo la gobernadora de Buenos Aires, Vidal, acerca de que para qué hacer universidades en lugares donde la gente es pobre, porque los pobres no acceden o no terminan sus carreras universitarias. Bueno, precisamente ese es el desafío, y Sandro lo que rescataba era que él, proveniente de una familia de trabajadores humilde, pudo recibirse. Y nosotros lo vemos en cada colección de acto que tenemos, en donde muchos jóvenes de nuestros barrios pasan por las aulas y acceden a un título universitario que les da otras herramientas para poder enfrentar esta sociedad tan áspera a veces, tan agresiva con quien no es, con quien no pertenece, ¿no? Con quien no forma parte del grupo, de los que cayó del lado lindo de la sociedad. Así que para nosotros también es un orgullo que toda esa gente que viene con sus familias, tal vez muchos, los primeros que tienen un título universitario en la familia, pasen por estas aulas y después, como hizo Sandro, además reconozcan que la universidad fue un ámbito que les permitió tener otra calidad de vida también y otra forma de enfrentar los problemas que tiene la sociedad. Sí, precisamente este debe ser un espacio en donde nosotros debemos dar esa discusión y dar espacio a que los integrantes del pueblo mapuche, que son parte de nuestra comunidad universitaria también, puedan contar, decir, proponer las visiones alternativas a las que vienen por la tele. El asesinato de Rafael Nahuel, el problema, la desaparición de Maldonado también en torno a el reclamo de una comunidad mapuche, nosotros nos hacen tener un compromiso más fuerte con la búsqueda de la verdad por un lado y por otro lado con darle voz y darle espacio a quienes en otros lados no lo pueden obtener porque no venden o porque ya la televisión dijo quién es el terrorista y quién es el malo. Pero además esto tiene que ver con una visión de los sectores dominantes que ahora están en el gobierno que
criminalizan la protesta del trabajador que no quiere perder su salario, criminalizan a quien hace reclamos territoriales, ya han atacado no solo al pueblo mapuche, a los científicos, a los maestros, a los universitarios, a quienes les plantan cara para decir otra cosa. Porque, por un lado, aquí en Patagonia Norte forman parte importante de las comunidades, son parte importante de nuestros pueblos y ciudades, de las poblaciones, quiero decir. Y además son los que nuestros habitantes del campo, de la ruralidad, ¿no? Yo creo que a veces no se entiende lo que no se conoce y se lo pone del lado de, como es desconocido, es malo o no ha de ser bueno porque no lo conozco. La tarea es dar espacio para que ese conocimiento del uno y el otro se pueda dar, porque va a ser una tarea larga, pero en algún momento la persona que no es del pueblo mapuche debe poder aceptar e integrar a su vecino que es del pueblo mapuche, porque somos todos una comunidad. Y la cuestión es que, según este modelo social, económico y político que se nos quiere imponer, más tarde o más temprano, si no estás del lado de la parte de la sociedad que tiene ya las cosas resueltas, tarde o temprano te va a llegar. Vos vas a ser el desocupado, vos vas a ser el muerto por la espalda, vos vas a ser el discriminado por el color de piel o por cómo te vestís o por el apellido que portás. Y tenemos que prever que eso no pase, ¿sí? Que tengamos que discutir nuestros problemas como sociedad, integrando al otro y no excluyéndolo. Sí, por un lado nosotros tenemos otras herramientas diferentes del espacio de articulación, pero queremos poner a disposición una figura que estuvimos charlando, una figura formal que estuvimos charlando con algunos integrantes del equipo, del grupo, es, por ejemplo, la Cátedra Libre, que es un espacio en donde la universidad brinda aula, instalaciones, interactúa también con sus docentes para dar conocimientos que no son formales de una carrera. Podría ser el idioma mapuche, por ejemplo, podría ser cuestiones de uso de elementos de la naturaleza como curativos, podría haber muchas temáticas en donde cada uno cuenta lo que sabe y entre todos vamos a saber más después. Así que la universidad va a alentar este tipo de acciones y actividades. Lo que necesitamos es, bueno, ir viendo cómo entre todos podemos lograr que eso se haga. Porque a veces o faltan aulas o faltan recursos y tenemos que arreglarnos entre todos para que esto, que es una iniciativa importante, pueda darse. Bueno, nosotros hoy estuvimos trabajando con la parte vinculada con el Mapuzungún. Siempre nos dividimos las tareas y bueno, hay un grupito que viene preparando la actividad vinculada con el Mapuzungún. Que lo que fue pasando, que en un primer encuentro que se hizo allí en Villa Los Coihues, estuvo muy pensado para los niños particularmente. Y bueno, habíamos preparado mucho material principalmente para trabajar con niños y lo que ocurrió allí es que los adultos estaban como más interesadísimos y en cierta medida los niños eran como tapados por los adultos porque tenían muchas preguntas. Entonces, después de esa primera experiencia con Mapuzungún en Villa Los Coihues, que había mucha presencia de adultos, niños y adultos, dijimos, bueno, pensemos una propuesta en la que también contemplemos el trabajo entre los niños y los adultos, como más un trabajo familiar. Entonces ahí fuimos como renovando la propuesta y en los distintos encuentros que han ocurrido hasta en la universidad, siempre hubo mucha presencia de familia en los encuentros.
Entonces el trabajo siempre es entre los adultos y los niños, un trabajo por ahí de ayuda entre unos y otros. Pero bueno, los adultos también demuestran mucho interés y bueno, obvio que los niños están con todas las ganas de aprender. Y bueno, lo que acá particularmente lo que ocurrió en este encuentro de la universidad, que un poco lo intuíamos, es que iba a haber mayoría adultos. Entonces la propuesta siempre es trabajar desde el Mapuzungún tratando de generar como el deseo de aprenderlo y de conocer el idioma, de que la gente empiece a desear aprender y empiece a desear hablar Mapuzungún. Entonces la propuesta estuvo más enfocada a lo que ocurrió hoy, que había más gente adulta. Y bueno, el trabajo que hicimos hoy es presentar a la lengua, al Mapuzungún, que bueno, significa el habla de la tierra, y vincularla con la cosmovisión del pueblo mapuche. Siempre entender que la lengua no es solamente un sistema lingüístico, sino que transmite un mundo, una forma de entender la vida y de pensarnos como pueblo. Bueno, hubo una re linda recepción de la gente, principalmente los invitamos a hacer su pentucugún, un pequeño pentucugún, y bueno, la gente quería seguir armando y tuvimos que cerrar la actividad porque tenía un principio y un fin bien acotado, pero bueno, hay mucho deseo de aprender la lengua de la tierra y bueno, para nosotros es importante también que haya ese deseo de aprender el Mapuzungún, que se revitalice la lengua, principalmente para seguir siendo mapuches, para seguir siendo gente de la tierra, porque bueno, cuando se pierde una lengua se pierde una forma de entender la vida, el mundo, y nosotros no queremos como pueblo que se pierda ese mundo que tiene nuestro pueblo, que construye a través del Mapuzungún. Entonces por eso también la porfía en seguir en cada espacio, en cada rincón, generando estos espacios de conocimiento y de acercamiento a la lengua. Claro que es un pequeño pantallazo, pero bueno, la gente ahí queda como encendida y bueno, es invitarlos también a que sigan buscando el Mapuzungún. Bueno, Mari Pupeñe, Pulamien, Vincheta, San Martiniano, Painefil, Piñén, Vinché, Espacio de Articulación Mapuche Meu. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de hacer el 6º encuentro del pueblo Mapuche Vive. Lo hicimos aquí en la Universidad del Comahue. Nos parece muy importante que la universidad se haya abierto el espacio donde participó mucha gente. Y bueno, el pueblo Mapuche Vive viene ya trabajando hace un tiempo. Y como bien decía antes, encuentro, y en su gran mayoría de los encuentros hemos tenido mucha participación de la gente, mucho entendimiento, y dentro de la jornada, bueno, tenemos, por ejemplo, bueno, una presentación, después tenemos una jornada de palín que se ha realizado hoy a pesar del frío, hubo mucha gente jugando, participando, así que, bueno, ha sido muy importante. Sí, mira, el tema creo que cuando se dio en un momento muy difícil, de mucha tristeza, impotencia, porque nosotros veníamos ya golpeados por la represión que se dio en el LOF Cusamen, y posteriormente después la desaparición de Santiago Maldonado y después posteriormente prácticamente con todo lo que el Estado vino de alguna manera promoviendo a través de los medios masivos, terminó con la muerte y el asesinato de Rafael Nahuel. Esa situación lo generó un momento de parate porque no sabíamos qué hacer, y después de haber tenido charlas con otros grupos que también estaban en la misma situación nuestra y que no sabíamos qué hacer, entre ese debate y trabún que hicimos nació la posibilidad de hacer esto
justamente para contrarrestar todo el accionar mediático que tenían los medios a nivel nacional y local. Y una de las cosas que más dolía, además del dolor que teníamos por la pérdida tanto de Santiago como de Rafael Nahuel, el lenguaje que tenía el poder, totalmente agresivo, bueno, diciendo que nosotros somos terroristas, que a tal punto que ellos generaron y construyeron un enemigo interno para seguir castigando a las comunidades y a los grupos que resisten la reivindicación del territorio. Así que así nace este espacio, así nacen estos encuentros, con dolor, pero por otro lado entendemos de que hemos ido construyendo una idea diferente, una voz diferente, una forma de ver al pueblo mapuche de otra forma, de pensar de que no somos nada de lo que dice el poder político, ni tampoco lo que dicen los medios, y que creemos nosotros que de esta manera también se le da una mirada diferente a nuestro lenguaje, a nuestra forma, y fundamentalmente para rechazar esa agresión mediática que tiene permanentemente el Estado. Sí, mira, creo que la primera efectivamente fue en el barrio Los Coihues, a través de la biblioteca Carrelosquen. Sí, también se jugó al palín, hubo mucha gente, mucha participación, y era la primera que hacíamos, y la verdad que lo fortalecimos mucho de ahí. Después la hicimos en el barrio Virgen Misionera, en la biblioteca Aimé Painé, también con mucha participación de niños, grandes, y el juego de palín como que o sea, primero parece que los miramos así medio de lejos, pero cuando se termina el juego hay otra mirada, como que cambia totalmente toda ese miedo, temor que generaron los medios contra los mapuches, ¿no? Después se hizo otra en el barrio Frutillar, que fue muy interesante también, participaron ahí gente del barrio, fue muy importante porque lo hicimos en el Piuqué, que es la organización que además tiene una radio ahí, se transmitió todo por radio y está en el centro del barrio, así que eso fue muy importante, muy interesante. También hubo juego, se cortó la calle y pudimos jugar, y después el otro se hizo en Villa Langostura. En Villa Langostura también, fuimos invitados por la biblioteca que está en Villa Langostura, con las comunidades que están ahí, que estaba Quintiqueo y la comunidad Quintupuray, y también la LOF de Pachilanteao. Y bueno, y lo último, el anteúltimo sería que se hizo en Jacobasi, que era un pedido que ya venían la gente y los prepararon y los recibieron allá. Fue muy interesante todo eso, esa charla que tuvimos, porque ellos por ahí no tienen mucho para ver más que los medios que están permanentemente ahí. Y como que eso también sirvió para que se tenga otra mirada desde allá. Y por suerte participó mucha gente. Y bueno, y la última hoy, que estamos acá en la universidad, que nos pareció de suma importancia, porque además tuvo el rector, los recibió, así que, bueno, yo creo que hay mucho para transmitir, pero también yo sé que hay mucha gente que hoy ha cambiado la mirada y los ven diferentes como pueblo, como mapuche. Y mira, yo creo que el valor es que en realidad son pocas las universidades que se abren. Y nosotros sabemos que aquí en la universidad nosotros estuvimos llevando adelante una cátedra abierta el año pasado, y hay muchos chicos mapuches, muchos que están estudiando, algunos están estudiando la carrera de biología, otros están con el tema de
¿Enfermería? Enfermería, hay bueno, distintas y en gran mayoría son mapuche. Y bueno, grata fue la sorpresa cuando abrimos la cátedra el año pasado y participaron muchos peñis, ¿no? Así que creo que tiene ese valor, digamos, ¿no? Que la universidad no solamente que se abra, sino que además acá hay muchos peñis que han venido de Junín, de San Martín, de tantos lugares que son chicos que están estudiando aquí, que son mapuche. Sí, la idea sí, lo que quizás ahora tenemos que revisar, bueno, cómo han sido toda esta jornada, cómo estamos, digamos también, porque la mayoría trabaja, y esto te lleva un tiempo, ¿no? Te lleva un tiempo que necesitamos prepararlo, necesitamos bueno, hacer el contacto, hay muchos pedidos. Recientemente hay un pedido de la gente de la escuela del Virgen Misionera, después de Inahuapi, hay varios. Y entonces también como estamos en una época bastante complicada, porque bueno, está en invierno, hace frío y por ahí lo vamos a estirar hasta la primavera, pero todavía no tenemos una fecha ni nada. Creemos que sí, que va a seguir por la misma pedido de la gente, que muchos han estado, otros porque lo han visto y lo ven bien y lo ven importante, todo lo que se transmite, así que esperamos continuar. Sí, nosotros lo que queremos en realidad es que todos entendamos que el pueblo mapuche es otra cosa, no lo que lo han venido diciendo. Si la gente entiende eso, también va a tener otra mirada, otra predisposición, otra forma de verte, de pensar que podemos construir juntos una sociedad quizás más justa. Y creo que a eso apunta los encuentros estos. Así que a la gente que pueda, que participe, y que, bueno, que nos sentamos tranquilos, sin miedo, sin temor. Y desde nuestro espacio, del espacio de articulación mapuche y construcción política, siempre estamos abiertos para hablar, para que la gente participe y bueno, y de esa manera poder ir construyendo algo mucho más lindo, digamos, ¿no? Mari compuche. Mari compuche. Moren meu monyen, more pain. Moren meu monyen, more pain. Fatima pu meu, facantanga. Fatima pu meu, facantanga. Molen meu dongu, faple maita pinginya puen. Molen meu dongu, faple maita pinginya puen. Mari mai compuche. Mari mai compuche. Vorvorroi. Molen meu monyen, more pai. Molen meu monyen, more pai. Fatima pu meu, facantanga. Fatima pu meu, facantanga. Molen meu dongu, faple maita pinginya pai. Molen meu dongu, faple maita pinginya pai. Mari mai compuche. Mari mai compuche. Seguimos con más Nutrancam, la conversación mapuche por Walking Toon TV, y ahora vamos a irnos imaginariamente al Gulumapu, hacia el oeste del territorio mapuche, porque a fines del mes de mayo se realizó un encuentro denominado Gualmapu Patagonia, un encuentro de organizaciones sociales
donde en ese espacio tuvimos la posibilidad de encontrarnos con Ingrid Conejeros, que es la huerquén vocera de la Machi Francisca Linconau, y con ella tuvimos la posibilidad de conversar acerca de la situación de la Machi, que fue conocida a nivel internacional por las persecuciones que ha sufrido, por la judicialización de su figura como Machi, de incriminarla en cargos que tuvieron juicios reiterados y donde en estos juicios fue absuelta junto a otros peñi. Pero bueno, Ingrid acá nos explica un poco acerca del caso de la Machi, del caso en el que ella fue involucrada injustamente. Además nos explica acerca de la importancia que tienen los Machi, que son las autoridades tradicionales espirituales del pueblo mapuche, y nos explica cuál es el trasfondo de esta persecución a las autoridades tradicionales del pueblo mapuche. Bueno, mi nombre es Ingrid Conejeros, Incheta Ingrid Conejero Piñantati. Tañitugun Los Franquilco, Renicura Galvarino Guarriameu, Huelu Choyin Santiago Guarriameu, Feulamulén Temuco Guarria. Mi nombre es Ingrid Conejeros. Tengo mi Lof Tugún, mi origen mapuche ancestrales desde la comunidad de Galvarino, Renicura y Ranquilco, o sea, de la comuna de Galvarino. Y bueno, he estado trabajando con la red de apoyo hacia la Machi Francisca Linconau y en algunas también acciones hacia apoyo hacia los presos políticos mapuches en general. Bueno, hay harto que fue un proceso súper brutal, una ofensiva directa hacia una autoridad ancestral mapuche, hacia una mujer mapuche y también hacia un pueblo, porque la Machi Francisca en sí representa todo lo que es nuestra cultura, nuestra visión de mundo y organizacional y política también. El proceso que tuvo que vivir ella fue demasiado extenso, demasiado duro, una criminalización que impone el Estado chileno y que a través de las policías y del Poder Judicial la llevan a ella a estar acusada por ley antiterrorista, a estar encarcelada por 9 meses, a pasar por una huelga de hambre de 14 días en muy, muy malas condiciones de salud y a pasar por diversos procesos vejatorios, diría yo, y violentos, en donde ella favorablemente resiste, se levanta, lucha con el apoyo de muchas personas, muchas organizaciones a nivel nacional e internacional y logra finalmente pasar por un juicio donde sale absuelta el año 2017, que increíblemente fue un juicio que fue anulado, que fue a solicitud de los querellantes y fue anulado de manera inédita, donde todos los culpados, en este caso Lucinger Macay, que es el caso donde ella fue involucrada, junto con 10 hermanos mapuches más, y en esta absolución total, que fue en octubre del 2017, se vuelve a pedir, se pide anulación del juicio y insólitamente se anula el juicio, siendo que no habían motivos, razones, argumentos necesarios para anularlo. Y fue repetido este año, desde el 22 de febrero del 2018 hasta aproximadamente abril, y se dio un veredicto ahora en mayo, en donde favorablemente para la Machi Francisca fue absuelta. Mayoritariamente el grupo de 12 personas involucradas fueron absueltos, todos excepto 3 hermanos mapuches que hasta ahora están condenados por ley antiterrorista.
que es José Paralino Huinca, que es un delator compensado, un hermano mapuche que sufrió apremios ilegítimos para sacarle un relato que fue construido por la policía y que él tuvo que firmar bajo tortura, bajo apremio ilegítimo, con el cual se involucró a todos los otros. Él está dentro de la condena, tanto como Luis Tralcal y José Tralcal. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora en este proceso. Para la gente por ahí no conoce, ¿quién es Francisca Linconao? Medicina, para hablar un poco más en términos generales, una mujer que tiene un conocimiento amplio de lo que es el uso de las plantas medicinales para tratar enfermedades, tanto enfermedades, digamos, físicas, que son las que más se tratan en este caso, pero también enfermedades que tienen que ver con el espíritu, con lo que tiene que ver con la emocionalidad o temas psicológicos. O sea, una machi tiene la capacidad de trabajar con la salud completa, en forma integral de las personas y también con la salud de la comunidad en general, ya que una machi mantiene una conexión distinta con el territorio, con el espacio, con la naturaleza. Por lo tanto, son personas que tienen un rol fundamental dentro de la comunidad, que la mantienen viva, que la mantienen sana, que también participan en ceremonias y rogativas y se conectan con otras dimensiones que nosotros, los mapuches en general, no tenemos esa capacidad y estas personas sí la tienen. Por eso es un rol que no es a elección, no es un rol donde se decide quién va a ser machi, sino que se nace con un don y eso se va demostrando a través de la vida de las personas desde la infancia. Y también llevan una preparación bastante larga, bastante dura para llegar a ser machi, tienen que dedicarse y abocarse a eso principalmente en su vida adolescente y juventud para llegar a ser machi, trabajar y estudiar mucho, aprender de otros machis, conocer fácilmente 300, 400 plantas medicinales y sus usos, además de mantener esta conexión espiritual que es tan especial. Entonces, por eso un machi o una machi son personas que tienen ciertas características muy especiales, muy particulares, que no cualquier persona mapuche la puede tener. Y además son personas que también poseen un conocimiento amplio de la cultura y de su comunidad, por lo tanto son tesoros vivos. ¿Y por qué con esta característica que tiene la machi el Estado decidió, digamos, darse? Es una mujer que defiende el territorio y estuvo, ella fue marcó un hito dentro de del ejercicio del convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia. Chile como Estado se adscribe a este convenio el año 2008 y la machi el año 2010, me parece mucho que el año 2009 o 2010, demanda a un latifundista que vive colindante a su terreno, que es un terreno muy reducido, el de las comunidades, porque acá en Chile, en Gulumapu, muchas comunidades están en reducciones, así se les llama directamente, mientras que los latifundistas, que son una o dos familias, tienen miles de hectáreas y hay comunidades que tienen menos de media hectárea por familia. Entonces ella en su espacio colinda con uno de los latifundistas más grandes que hay en Gulumapu, que es Alejandro Taladriz, que en su momento fue presidente de la Multigremial, una asociación de empresarios que tienen que ver con el extractivismo, con el turismo, con el aprovechamiento de los recursos naturales sin límite. Y este latifundista fue demandado por la machi Francisca cuando ella observa que empieza a talar un cerro que colinda también con su terreno, que es el Cerro Rahue. El Cerro Rahue es un espacio ceremonial sagrado, además de tener distintos, espacios naturales que son espacios de fuerza para nuestra cultura, como son los menocos, ojos de agua.
en donde no solamente ella como machi, sino que otros machis también de la zona sacan agua y plantas medicinales para hacer sulagüen, para hacer remedio. Entonces ella demanda al latifundista Alejandro Taladriz, pero no lo demanda para recuperar ese cerro, sino que lo demanda para proteger el cerro, invocando el convenio 169. Y le gana en esta digamos, claro, le gana legalmente ante tribunales. Y se ratifica también esto después en Corte Suprema, porque se fue a apelación y todo, y ella gana. Entonces ella marca un precedente dentro de la jurisprudencia, por decirlo así, y como también una persona mapuche, sin tener mayores recursos económicos, levanta una demanda por defensa del territorio y le gana a un latifundista que tienen prácticamente el control del territorio en su mayor porcentaje. Entonces ella es señalada como una mujer que es peligrosa para los intereses de los latifundistas en general, porque representa un ejemplo, porque demuestra un camino a seguir. Entonces debe, desde el punto de vista digamos, de los poderes, debe ser acallada, debe ser perseguida, encarcelada y ojalá muerta, porque es importante señalar que la condena por ley antiterrorista es una condena a 40 años mínimo que anula todos los derechos de las personas. Por lo tanto, es una legislación especial que en Chile nace desde la dictadura, desde cuando se pretende en la dictadura militar de Augusto Pinochet perseguir a quienes piensan distinto al régimen. De ahí nace la ley antiterrorista, y esta ley antiterrorista no ha sido usada más que para perseguir a personas mapuches. En la democracia, cuando Chile vuelve a la democracia, ha sido solamente aplicada hacia el pueblo mapuche. Entonces, no es descabellado decir que en este momento se mantiene la ley antiterrorista para perseguir solo al pueblo mapuche, porque así ha sido la historia de la ley antiterrorista en su aplicación. Entonces desde ahí nace esta persecución hacia la Machi Francisca, porque representa muchas cosas, no solamente el ser una autoridad ancestral para el pueblo mapuche, sino que también ser una mujer que defiende el territorio y que gana ciertas demandas que son legítimas para nosotros. Bueno, en estos momentos para nosotros es bastante bueno que ella haya sido absuelta, a pesar de que el proceso fue gigantesco, fue avasallador, empobreció a su familia, a la comunidad. Son muchas cosas las que suceden cuando hay una persona encarcelada. La familia se paraliza, los niños psicológicamente sufren. Hay un deterioro en la economía gigante, no solamente en el caso de la Machi, que podríamos darlo como un ejemplo, en donde toda la familia se tiene que abocar a ir a las cárceles, a hacer una visita, a costear pasajes, viajes, porque son familias que viven en lo rural, en el campo, y que deben también invertir tiempo y recursos para buscar asesoría legal, para tener también cierta cobertura en salud, para poder asistir a una machi en el tema de salud. Sobre todo es harto el trabajo que hay que tener para que otro machi pueda atenderla, para que un equipo médico también pueda atenderla, porque la Machi Francisca cuando entra, cuando es encarcelada, se enferma. Paulatinamente va adquiriendo distintas enfermedades, lo cual es atendido por un equipo médico y por machis también. Entonces hay toda una situación social que se desencadena dentro del encarcelamiento. Y es fuerte ese proceso, para la familia es fuerte vivirlo. En este momento están recuperándose de todo lo que les tocó vivir. El tema de también el daño moral, que es incalculable, cómo se afectó y se sigue y se seguirá afectando la imagen de una persona, producto de un inculpamiento por ley antiterrorista, señalarla como una mujer peligrosa, como una asesina, porque esa era la denuncia que establecía la acusación hacia ella. Entonces, claro, ella ya es tercera vez que sale absuelta en este caso. La primera vez fue el año 2013-14,
cuando fue involucrada junto y procesada junto al Machi Celestino, y el Machi Celestino salió condenado y ella salió absuelta, y después fue el año 2017, el año pasado, y ahora 2018. 3 veces ha sido absuelta por el caso Lucinda Macay. Entonces, esperamos que esto no vuelva a suceder, esperamos que ella pueda renovar su energía y retomar su vida. Y creo que desde el punto de vista de los latifundistas, de los poderosos, no hay una conformidad. Creo que ellos siguen manteniendo a través de los que ya están condenados la imagen y siguen dando el mensaje y el discurso de que ella es parte de una asociación ilícita, terrorista, y es difícil sacar ese estigma que los medios de comunicación masivos han reforzado, además, han una y otra vez la han expuesto a la han asociado a esta situación del terrorismo, siendo que nunca existieron pruebas, pero el daño moral ha sido bastante grande. Entonces, desde el punto de vista de lo que a ellos les puede parecer, también yo creo que no hay una conformidad y que puede ser que sigan, en este caso, inculpándola de una u otra cosa. Bueno, ella está un poco más tranquila. Hace 2 semanas yo la fui a ver a su casa, está un poco más tranquila, pero bastante preocupada porque ella, como reconoció en todo momento y denunció parte del montaje que se le había hecho, el inculparla injustamente, ella reconoce que las otras personas involucradas tampoco son culpables. Porque esta acusación se basaba, y su inicio y su fundamento para calzarla con la ley antiterrorista, que también habla de una asociación ilícita, la teoría y la acusación, este invento que hizo la PDI, este montaje, partía de que se habían juntado a coordinarse en la casa de la Machi, por lo tanto la Machi era autora intelectual de esto. Esa era la acusación, en eso se basaba la acusación de la Fiscalía, y como ella reconoce abiertamente que eso nunca sucedió, nunca se juntaron esas personas en su casa, nunca hubieron pruebas tampoco para reafirmar eso. Ella sabe que las 3 personas que están siendo hasta ahora culpadas y condenadas son personas que no tuvieron ninguna participación. Entonces, partiendo de esa base, ella está muy inquieta, preocupada, sobre todo porque se extendió mucho esta lectura del veredicto que va a ser ahora el 11 de junio, y donde recién las personas van a ver de qué manera excluyen a un grupo de la acusación y toman a estas 3 personas y mantienen la condena y condenan realmente a 3 personas. ¿Por qué a 3 y por qué al resto no? Entonces hay una suerte de ilógica en esta condena. O sea, lo que se entiende más allá de lo legal es que tanto Luis Tralcal como José Tralcal son dirigentes, personas que han movilizado y que han estado protagonizando recuperaciones de territorio en la zona. Por lo tanto, se entiende que hay, también como a la Machi, hacia ellos 2 especialmente, hay una persecución directa, dirigida hacia ellos por ser dirigentes, referentes de la causa mapuche y de la recuperación territorial. Por lo tanto, se entiende desde nuestra visión que a ellos sería una condena selectiva. ¿Ya? El tema de la Machi, nosotros entendemos que ella en cierta forma quedó blindada porque hubo una campaña muy grande, muy fuerte, para primero lograr que ella esperara el juicio en su casa, que lo logramos, y en segundo lugar para exponerla a ella en su totalidad del ser como una mujer que dista absolutamente de ser una persona que haría un daño, todo lo contrario, que es una mujer que está preparada y ha nacido y ha venido a este mundo para sanar a los otros y para hacer el bien.
Entonces, desde esa exposición que se hizo y de esa campaña mediática, la Machi Francisca quedó en cierta forma muy acompañada. Difícilmente a ella se le podía condenar porque además una persona que recibió apoyo transversal en distintas organizaciones a nivel nacional e internacional, entonces, claro, no la condenan a ella, que era uno de los objetivos, pero sí condenan a 2 dirigentes, incluyendo también al delator compensado, que es José Peralino Wink. Entonces, en ese sentido, la Machi no está tranquila, porque ella también tiene una conciencia de la justicia, y ella sabe que aquí no hay justicia. Ella pasó por un proceso completamente injusto. Entonces, le duele mucho que todavía hayan personas sufriendo a través de esta justa condena. No, agradecerle también la difusión y el mantenernos en contacto respecto a esto, respecto a las situaciones que van pasando a uno y al otro lado de la cordillera y que nos afectan como pueblo, y que es muy importante difundir claramente lo que está sucediendo y también ojalá tomar una postura, una postura clara respecto a lo injusto que es. Eso, agradecida. Chaltumay. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi 2 siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Pero no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son 2 décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no sufriera más, él dijo Inche Quilapana, Mulepetain, Weichan. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice. No voy a defender mi integridad ni mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí las más pesadas sentencias. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a suplicar migajas de sobrevivencia. Llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierre sus ojos ante la historia, mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabados en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio ni hubo condenados, porque llamarse Luxingen no es lo mismo que llamarse Coñonao. No le contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi view que los llevo grabados,
Hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinados. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice el todo. Estado de Chile me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de modo capitalista. Porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso. Porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuir de todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra. No ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos siembran hoy, mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love. Por eso los defiendo aunque los pacos digan mátenlos. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un timón profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Devuelva a la tierra. Devuelva a la tierra. Devuelva a la tierra. Devuelva a la tierra. Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Y ya para ir cerrando esta edición de Nuchancam, vamos a compartir un poco lo que fue la actividad, la jornada del lunes 4 de junio en Bariloche, Guarilla, donde también se dio una jornada de interculturalidad, porque en la escuela primaria número 16, Tiago, que es integrante de la comunidad mapuche Quintupuray, junto a su familia, lograron también generar una jornada junto al cuerpo docente y directivos de la escuela, que acompañados de los padres pudieron en una jornada dar a conocer o presentar la Buenofoye, la bandera mapuche, y hablar acerca de los aspectos que tiene la cultura de nuestro pueblo. Teniendo en cuenta que para esta fecha, para el 20 de junio, se realizan muchas promesas a la bandera, también en el marco de esas actividades, también muchos niños mapuches deciden presentar la bandera mapuche como parte de su derecho, como parte de su identidad en una sociedad intercultural. Esta fue la propuesta y bueno, aquí compartimos lo que sucedió en esa jornada. Hola, buenos días. Este encuentro surgió a raíz de una inquietud de la familia de Tiago,
porque él es miembro de una comunidad mapuche y vino a realizarnos la solicitud de que uno pueda conocer también cómo se desenvuelven. Y bueno, se propusieron talleres a llevar a cabo con los chicos de cuarto y quinto grado y se trabajó activamente durante más de 15 días. ¿Es la primera vez que se realiza este tipo de acto, de actividad donde se presenta la bandera mapuche? Sí, es la primera vez. De hecho, bueno, ahora se hizo la presentación de la buenufoya y la idea es que van a entregar también una buenufoya para que la escuela pueda tenerla, para que puedan participar los chicos que se sientan representados. Bueno, este tipo de espacios, ¿no?, que se abren, de alguna manera usted lo planteaba, ¿no?, fortalece la interculturalidad y la diversidad de los pueblos. En realidad es así, la escuela tiene las puertas abiertas y trabajamos diariamente con la diversidad. Entonces la idea es que que los chicos aborden la temática y puede ser a otras comunidades también. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es la libertad de expresión, el trabajar los valores y el respeto, la tolerancia, la solidaridad, entre otras cosas. Bueno, más teniendo en cuenta que Bariloche es un municipio declarado intercultural, este tipo de actividades ayuda, digamos, a enriquecer y a seguir propiciando esa interculturalidad que el municipio propone de alguna manera. Sí, tal igual, es así. Y desde las escuelas también tenemos que seguir trabajando sobre la interculturalidad. Es lo que se hace diariamente. ¿Cómo fue recibido por parte del cuerpo docente y por parte de los padres también de los chicos cuando se planteó esta posibilidad, ¿no?, de presentar la bandera mapuche? La recibieron, o sea, no hubo ninguna objeción y de hecho informamos a los papás que se iba a realizar la presentación de la buenufoya hoy y estaban invitados los que quisieran participar de este momento. Bueno, felicitaciones y esperamos que continúen, digamos, generando este tipo de actividades para los niños mapuches que de alguna manera con su familia están recuperando la identidad, ¿sí? En realidad son espacios de aprendizaje para todos los niños de la escuela. Lo que tenemos que hacer es eso, generar espacios de aprendizaje, continuar generando espacios de aprendizaje. Sí, Mari Compuche, Inche, Beneca, Quintupuray, Pinguén. La verdad es que esto surge de la necesidad de nuestros hijos. Sí, justo a Tiago le toca prometer la bandera. Este año la bandera argentina y bueno, propusimos a la escuela y lo tomó muy bien de poder hacer talleres para que conozcan la cultura mapuche y entonces que Tiago también pueda decir yo pertenezco a un pueblo, ¿no? Es como reconocer su identidad. Bueno, ¿cómo fue la preparación, ¿no?, el hecho de pensar jornadas de actividades con los chicos y en la escuela? Sí, nosotros pudimos hacerlo gracias a los chicos de Pichiquechecho Ike. Sí, ellos son profes y dan talleres a los chicos de cultura mapuche y bueno, gracias a ellos pudimos hacerlo. Nosotros trajimos la propuesta a la escuela y junto con la directora y el cuerpo directivo y maestros nos pusimos de acuerdo en dar 2 talleres en las aulas y luego esta presentación. Bueno, y el proceso para Tiago, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa preparación también? Y como madre te digo que para mí es un orgullo, él se siente orgulloso de quién es y bueno, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de que ellos puedan crecer y hacer este proceso tranquilos y en armonía con el resto, ¿no? Penny, como lonco de la comunidad de Quintupuray, también familiar de Tiago, ¿cómo evalúan, cómo toman, ¿no?, este tipo de actos, de actividades que revalorizan la cultura mapuche? Feley Mai, bueno, Mari Pupeñi Pulamien y Cheta Lucas Quintupuray Pinguey. Bueno, mi nombre es Lucas, la verdad que muy contento, yo siendo lonco de la comunidad creo que el proceso que están haciendo los jóvenes es muy importante
porque es nuestro futuro de las comunidades, el futuro del pueblo son los chiquititos, ¿no? Así que la verdad muy contentos, siempre apoyándonos entre todos, también los peñis de Pichiquechechoy que nos ayudaron mucho a que esta necesidad que tienen los chiquititos pueda llevarse a cabo para que se sientan cómodos también con sus compañeros. La escuela también, la escuela 16, cabe destacar que tuvo muy buena predisposición con los talleres, los profesores muy predispuestos, y la verdad que eso ayudó mucho a que se pueda llevar esto adelante, y creo que estos pasos que se van dando en diferentes escuelas, que no es la primera y no va a ser la última en la escuela 16, se tiene que ir multiplicando a través de todas las escuelas porque hay muchos chicos, y creo que la interculturalidad es la base de una sociedad igualitaria, ¿no? Así que la verdad muy contento de que se haya podido llevar y que salió como esperábamos que salga, así que muy contento. Sí. Se veía que ya una preparación previa, no como, bueno, en otros casos donde quizás la gente desconoce mucho la cultura mapuche. Esta vez los chicos sabían cantar, hacían un cantún, estaban al tanto de las palabras, y bueno, fue como una interacción, de alguna manera una comunicación recíproca, ¿no? Sí, totalmente. Además, muchos chicos, bueno, con nombres de mapuche, y nosotros le preguntábamos, ¿no?, qué palabras de mapuches conocen, y desde el lago hasta muchos lugares, calles de Bariloche, nombres de hoteles que utilizan el mapudungún como otra estrategia, ¿no?, pero es propia de nuestro pueblo, y los chicos eso lo ven. Hoy lo que hicimos simplemente es refrescarle todas esas palabras, toda la historia que cuenta Bariloche, cuenta una historia mapuche, muy oculta, pero la verdad que los chicos con una cabeza súper abierta, una facilidad de entender las cosas, y bueno, desde explicarle nuestra cultura, lo que significa nuestra lengua, y de lo que vamos aprendiendo nosotros también, que tenemos mucho para aprender, pero los chicos la verdad que lo tomaron y les encantó el mapudungún, y le demostramos la importancia, ¿no?, y el significado de toda nuestra cosmovisión, así que les encantó, por suerte. Lamien, ¿qué le diría usted a aquella familia que quizás tiene la identidad mapuche, que no se anima y que a veces duda, digamos, de generar este tipo de actividades o jornadas para dar a conocer que forma parte de un pueblo? Bueno, la verdad es que todos tuvimos ese proceso. Hay generaciones como la de nuestro padre que sufrió discriminación en sus tiempos. La verdad es que estamos en otra etapa. Me parece que hay que salir, hay que resurgir. Y es muy importante que los padres traten de acercar a los chicos a sus raíces, ¿sí? Porque es muy linda la cultura, la cosmovisión, y somos protectores de la tierra. Creo que es importante. Y Peñi, como lonco también de la comunidad, de la sociedad, que por ahí también desconoce mucho de la cultura mapuche, o a veces tiene hasta reticencia de los mapuches. Sí, nosotros creo que en todas las comunidades, por lo menos que estamos siempre en contacto, siempre decimos que tenemos las puertas abiertas para todas las personas que tengan ciertas dudas sobre el pueblo mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo tranquilo, es un pueblo que lucha por la biodiversidad y protege la naturaleza, porque somos parte. Nosotros nunca somos dueños de los territorios, somos parte de tal y debemos cuidarlo, ¿no? Y bueno, nada, que por ahí no se guíen por ciertas cosas que se van diciendo. Estamos las comunidades para que se acerquen y poder demostrarle que la cultura mapuche es una cultura muy rica y que tiene mucho para ofrecer a la sociedad, y para aprender también, ¿no?, desde el respeto a todas las fuerzas y de proteger el territorio, lo más primordial. Pelei, Pulamien, Pupeñi, Compu Buenui, hasta aquí hemos llegado con Nutrancam, otra nueva edición que sale por Walkington TV los viernes y los martes, así que les pedimos estar atentos a la programación desde el canal 2 de AIR y canal 10 de ABC Video Cable. Y bueno, tratamos de semana a semana ir contando qué es lo que pasa con nuestro pueblo, e ir también dando a conocer aspectos de la cultura mapuche para compartir, ¿no?, la propuesta, la filosofía de nuestro pueblo, y también seguir profundizando acerca de algunos aspectos que son desconocidos no solamente para nuestro pueblo, sino también para nuestro pueblo, ¿no?, que está en esta recuperación o reconstrucción, sino también para los amigos, la sociedad que es amiga del pueblo mapuche. Esperamos que les haya gustado este programa, como siempre les decimos, y esperamos que también haya sido un aporte la propuesta esta de Walkington TV.
Le agradecemos a Sofía Linares en la edición y en las cámaras. También bueno, a la gente que nos acerca sugerencias, comentarios, a los Peñi y Lamuen que también nos siguen por las redes sociales. Memoria Pupeñi Pulamuen, Capeu Cayal.